Hola iglesia, estamos súper contentos de que estés aquí conectado. Vamos a cantarle a Dios. Prepara tu corazón. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Amén. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Jesús. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Dios. Tú eres fiel, Señor. Te alabamos a ti, Jesús. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Centro Cristiano Valle, bienvenido seas a escuchar la palabra del Señor. Espero que te hayas gozado en la alabanza, espero que hayas disfrutado la alabanza que hoy tuvimos para ti, para que la disfrutes desde donde nos estés acompañando, desde la comodidad de tu hogar o el sitio desde donde nos estés disfrutando de esta transmisión, de este domingo en que el Señor tiene un mensaje para ti. Y el mensaje que quiero compartir contigo y que el Señor puso en mi corazón te transmita, habla acerca de convertirse a Cristo, convertirse en cristiano. Y es que somos llamados cristianos porque seguimos a Cristo, somos llamados cristianos porque precisamente encontramos nuestra identidad en la cruz, encontramos nuestra identidad en Cristo y encontramos en Él el fundamento de lo que somos. Quiero comenzar precisamente con una historia que espero todos conozcamos. Hablo acerca de un cuento infantil llamado El patito feo de Andersen. ¿Quién no ha escuchado esta historia acerca de un cisne que nace, mejor dicho, es criado por una patita con sus hermanos patitos y crece como patito, al cual todos pues lo repudiaban o no lo querían con cerca de sus hermanos porque le decían patito feo. El patito feo se sentía incómodo, se sentía que no pertenecía, se sentía que no era parte de esa familia, se sentía que no era ese su lugar. ¿Por qué? Porque no era como sus hermanos, sencillamente era diferente. Lo mismo ocurre con nosotros como cristianos. Cuando llegamos a Cristo, pues no siempre lo hacemos de la mejor manera o no siempre llegamos a un lugar donde se nos recibe con los brazos abiertos, lo cual debiera ser siempre así en todas las iglesias cristianas. Lamento decir que no siempre es así, o lamento decir que a veces en ocasiones nos sentimos identificados con la forma en que este patito feo se sentía cuando iniciamos un nuevo proyecto, cuando llegamos a un nuevo empleo, cuando llegamos a una escuela. Espero que tú hayas tenido esa sensación porque entonces sabrás cómo se sentía este patito feo sin un sentido de pertenencia, sin poder tener algo que lo identificara con el resto del grupo. Pues bueno, te tengo una noticia: cuando tú llegas a Cristo hay algo que principalmente te identifica con el resto de los cristianos y es precisamente Cristo. Cristo es lo que hace que nos unifiquemos en un solo cuerpo. Cristo es lo que hace que seamos parte de una sola comunidad, de un solo organismo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia misma, y Él es el que hace que nosotros tengamos ese sentido de pertenencia. Pero valga el ejemplo del patito feo, precisamente para decir que este patito feo, al final de la historia, tú lo sabes bien, reconoce que es un bello cisne, que efectivamente era feo comparado con un pato, pero era hermoso al lado de sus compañeros cisnes. Y a diferencia del pato que no puede volar, este cisne emprende el vuelo al final de la historia y podemos imaginarnos cómo disfrutaba volar con sus compañeros cisnes y gozaba de tal belleza incomparable y diferente de la que un pato pudiera tener. Pues lo mismo ocurre con un cristiano conforme va creciendo, conforme va desarrollándose, conforme va convirtiéndose a Cristo, se convierte en una mejor versión de sí mismo, se desarrolla de tal manera
que se vuelve así de hermoso como Cristo te quiere ver, así de hermoso como es la conversión de este patito feo a un cisne. Así debiera ser la conversión de un cristiano, al parecerse más a Cristo, al seguir a Cristo, al igualar a Cristo. Pues bueno, todos en algún momento comenzamos a decirnos hijos de Dios, a decirnos cristianos, porque recibimos un llamado, porque hicimos una oración de fe, porque aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo no sé cómo haya sido la tuya, pero quiero que me acompañes. Me refiero a la vez en que tú recibiste a Cristo. No sé cómo haya sido, no sé cómo tú hayas recibido a Cristo, cómo te hayas decidido entregar tu corazón a Cristo, pero quiero decirte que si tú lo hiciste, si tú entregaste tu corazón a Cristo, te felicito primero por la excelente decisión, pero si ya se lo entregaste, no se lo puedes entregar a nadie después más. Ya le perteneces a Cristo, y una vez que tú decides seguir a Cristo, le perteneces a Cristo, le perteneces a su cuerpo, le perteneces a Él, y Él debe volverse tu Señor y tu Salvador. Recordemos las palabras que decimos durante la oración de fe: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, ven y toma control de ella. Pues bueno, esto no son solo palabras, no son solo formas de entregar nuestro corazón a Cristo, debe ser una sola vez y para siempre. Y para siempre me refiero a que justo Él lo hace así, Él lo hace eterno, ese llamado y eso que se entrega cuando tú le entregas tu corazón es vida y vida eterna, vida en abundancia. Quiero que me acompañes a Hechos 2, justo cuando después del Pentecostés viene el discurso de Pedro y viene una conversión de multitudes. Se habla que en este primer discurso de Pedro hay 3,000 convertidos, 3,000 hombres que entregan su corazón a Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras que Pedro hace a estos hombres, o cómo es que estos hombres se deciden a entregar su corazón a Dios? Pues vamos para allá. Yo quiero que me acompañes a Hechos 2, 36 al 39. Hechos capítulo 2, versículo 36-39. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está Pedro presentando a Jesús como el Cristo, como Hijo de Dios, como Dios mismo hecho hombre que se entregó en la cruz por el perdón de los pecados. ¿Y cuál es la reacción de quienes lo están escuchando, del pueblo judío que le está escuchando? Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta, ¿qué haremos?, te implica un grado de conciencia de quienes están escuchando esta palabra, implica que han captado el mensaje, implica que reconocen a Jesús, pero de inmediato se necesita tomar una acción. Y la respuesta de Pedro es: arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Habla de una promesa y habla de los beneficios de la salvación, y habla de que todos los que Dios llamare recibirán esta promesa, de que tus hijos recibirán esta promesa cuando tú decides aceptarla. Habla de esa promesa, pero condicionada. ¿Cuál es la condición? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes y reciban perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pedro acababa de hablarle a este pueblo judío acerca de quién era Jesús Cristo, acerca de cuál era la obra que había venido a hacer a la tierra, acerca de cómo había sido juzgado, acerca de cómo se había entregado en la cruz, acerca de cómo había sido crucificado y acerca de cómo había resucitado. Vamos versículos anteriores, no te llevo muy lejos, al 32 y 33 dice, capítulo 2, versículo 32 y 33: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes pueden ver y oír. ¿Qué es lo que derramó? ¿Qué es lo que derramó
la resurrección de Cristo y su Santo Espíritu, el Pentecostés. Recordemos que acababa de ocurrir este milagro, el don de lenguas dispersado en todos los discípulos que hablaban lenguas que no conocían y que ellos podían entender, lenguas de extranjeros, lenguas de diversas lenguas venidas de los lugares más recónditos, que llegaban a este lugar y que podían escucharse y podían entenderlo. Dicen, ¿cómo estos pueden hablar lengua que no conocen o que no han sido entrenados o que no han aprendido, y de un momento a otro la pueden hablar? Es el don de lenguas que estaba repartiendo el Espíritu Santo. A eso se refiere Pedro al decir: ha derramado esto que ustedes pueden ver y oír. Ha derramado estos dones, este poder que viene de lo alto, este poder que no es humano, este poder sobrenatural, este poder divino que solamente puede venir del Espíritu Santo. Esta es la manera en que Pedro estaba presentando a Cristo. Esta es la manera en que Pedro estaba presentando a Cristo al pueblo judío. Y te preguntaba hace un rato, o te decía, yo no sé cómo tú hayas recibido a Cristo, no sé cómo te hayan presentado a Cristo, pero lo importante es que estás aquí, que lo estás escuchando. Lo importante es que perteneces a una iglesia, que perteneces a Centro Cristiano Valle, y al pertenecer a Centro Cristiano Valle debiste haber conocido a Cristo. Y para que puedas recibir a Cristo, primero tienes que conocerle. Para que te puedan presentar a Cristo, para que tú decidas seguirlo, aceptarlo, primero tienes que conocerle. Y para conocerle primero tienes que creer que Él existe. Y para creer que Él existe se necesita fe. Se necesita fe, se necesita creer, porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es aquello que tú sabes que existe, es aquello que tú sabes que va a pasar, es aquello que tú tienes la convicción, la firme certeza de que así es. Así es. Tienes la convicción de que Dios está vivo. Tienes la certeza de que Dios es real, de que Dios hoy sigue obrando en tu vida, de que Él tiene control de todo en tu vida, de tus hijos, de tu casa, de tu trabajo, de tus talentos, de tus dones, de tu ministerio, de tus familiares. De todo tiene control, del tiempo, de dónde estás aquí y ahora, de que estás escuchando este mensaje. De todo tiene control Dios. Si existe, es vivo y es real. Sigue obrando, sigue haciendo milagros. Se entregó una sola vez y para siempre en la cruz, pero su Santo Espíritu está con nosotros, en nosotros y encima de nosotros, por encima de nosotros. Él está derramándose en nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Sigue obrando, sigue haciendo milagros, los mismos milagros o mayores aún de los que podemos encontrar en el Evangelio. Sigue sanando enfermos, restaurando matrimonios, trayendo salvación a la tierra, sobre todo trayendo vida eterna a aquel que lo recibe. Y si Dios está vivo y Dios es real y hoy puede estar entre nosotros, ¿cómo es que nosotros podemos oírle? Porque hay de aquellos dichosos que estuvieron en vida mientras Cristo estaba en la tierra. Hay de aquellos que pudieron escucharle. Como dice Pedro, si tú eres testigo del derramamiento del Espíritu, eres testigo de que Dios está vivo. Si tú eres testigo de que Dios ha obrado sanidades en Valle, eres testigo de que Dios está vivo. Si tú eres testigo de que Dios ha levantado negocios, de que te ha dado mejores trabajos, de que Dios siempre te ha sustentado, de que has sobrevivido a una pandemia, eres testigo de que Dios está vivo. Si podemos reconocer su brazo, también podemos oírle. Si podemos reconocer su favor, también podemos escucharle. Si podemos reconocer que Él nos da dirección, significa que le hemos escuchado. ¿Y cómo podemos escucharle? Pues muy sencillo. Primero que nada, reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios viva. La Biblia es el mejor medio de comunicación que tú y que yo podemos tener con Dios. La Biblia es la forma hablada en que Dios está presente en nuestras vidas. Es la forma hablada en que Dios da dirección a nuestras vidas. Es la forma hablada en que Dios quiere que tú le conozcas. La Biblia está viva y tiene poder. Hebreos 4 lo dice así. Quiero llevarte para allá. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta cómo está viva la palabra? Y está viva porque tenemos un Dios vivo, porque tenemos un Dios que habla a tu vida hoy, ayer, mañana y siempre. Un Dios que no calla, un Dios que siempre responde, un Dios que a diferencia de otros siempre tiene respuesta a tus inquietudes, a tus preguntas, a tus dudas. Un Dios que está dispuesto a contestarte siempre y que además lo conoce todo. Dice aquí, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Aquel a quien tenemos que dar cuenta, aquel a quien tenemos que comunicarle, está dispuesta a escucharte, está dispuesta a contestarte por medio de su palabra. Entonces, nos presentan a Cristo, por fe creemos que está vivo, que es real y que hoy sigue obrando, y podemos escucharlo por medio de la Biblia. Y no solamente eso, podemos saber que aquellas palabras que Dios nos va a decir son útiles, dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las veces que Dios te hable siempre va a ser con la mejor intención, porque la intención de Dios al hablarte por medio de su palabra es perfeccionarte para toda buena obra, prepararte para toda buena obra, que seas útil a toda buena obra. Entonces, ¿cómo no escuchar a este sabio consejero que está vivo y que es real? Pasamos de conocer a Cristo, de creer que Él está vivo y de que Él está presente en nuestras vidas. Pasamos de creer que Dios existe a estar convencidos de pecado. ¿Por qué de pecado? Porque Dios es santo, porque Dios es digno. Nuestra naturaleza nos aleja de Él. Quiero que hagas memoria la primera vez que aceptaste a Cristo o la primera vez que hiciste conciencia de tu propia naturaleza pecaminosa que te alejaba de Cristo. Aquellos que ya somos o que llevamos mucho o poco tiempo en el cristianismo, es para todos esta palabra, no solamente para aquellos que van llegando y que es su primera vez escuchando esta palabra. Qué bendición tan grande si es así. Pero si ya llevas tiempo en el cristianismo, si llevas poco, algunos meses, o si llevas muchos años, de todas maneras esta palabra también es para ti, porque aún cuando ya sabemos que Dios está vivo, que es real, que sigue obrando y que nos habla a través de su palabra, a veces nos olvidamos de que seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Tendemos a esconder las cosas, tendemos a esconder nuestro pecado. Y es que nuestro pecado nos aleja de Dios, nuestro pecado ofende a Dios, nuestro pecado ofende la santidad de Dios. Y es entonces que debemos de estar convencidos de pecado. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero sobre todo de pecado por cuanto Jesús ya murió en la cruz, por cuanto Jesús ya hizo su obra redentora en la cruz. ¿Y por qué nos tiene que convencer de pecado? Porque ese pecado nos lleva a reconocer que somos pecadores, nos lleva a reconocer nuestra naturaleza, nos lleva a reconocer que estamos ante la presencia de Dios. Que no se nos olvide que todo el momento en que tú y yo podemos invocar a Dios, estamos invocando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estamos invocando al Creador y no hay autoridad que esté por encima de Él. No hay nadie que esté por encima de Él. Mencióname a la persona más rica del mundo, Elon Musk. Ni siquiera él está por encima de Cristo. Ni siquiera él. No hay nadie que esté por encima de él. Mencióname la autoridad más grande que tú conozcas. No está por encima de Cristo. No hay nadie que esté por encima de Cristo. Y luego entonces, ¿cómo nos presentamos ante Él? ¿Cómo es que Dios nos quiere ver? ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros nos presentemos ante Él? Después de todo, llegamos a su presencia, lo aceptamos, lo reconocemos. ¿Y cómo es que Él nos ve? ¿Cómo es que Él nos conoce? ¿Cómo es que Él nos lleva a su presencia? Pues muy simple. Yo quiero llevarte precisamente al lugar
donde inicia este nuevo pacto, al lugar donde tú y yo podemos ser llamados cristianos a partir de ese momento, a partir de su entrega en la cruz. Es en la cruz donde Jesucristo se convirtió en el Cristo, Jesús el Cristo. Es en la cruz donde Jesús decide entregarse. La cruz era un instrumento de tortura, un instrumento que los romanos utilizaban para sacrificar a las personas, para dar una muerte aleccionadora a las personas. Los peores delitos eran castigados en la cruz, y es así como Jesús decide entregarse, es así como Jesús decide convertirse en Cordero Pascual. Después de todo, Jesús vino a cumplir la Escritura. Jesús vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz. Pero los corderos que nosotros conocíamos eran sacrificados en el templo y simplemente se les degollaba. ¿Por qué Jesús no fue degollado? Porque escogió una muerte diferente, el Padre para su Hijo. Una muerte de cruz, una muerte que avergüenza, una muerte para los peores delitos. La respuesta está en que esos peores delitos son los tuyos y son los míos. Esos peores delitos por los que estaba pagando Cristo y por los cuales tú y yo debimos ser avergonzados en la cruz, los estaba pagando Él. Ahí en la cruz. Quiero llevarte a Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles a ustedes todos sus pecados. Y quiero llevarte primero a estando muertos en pecado. Nosotros, tú y yo, estábamos muertos en pecados. Tú y yo estábamos alejados de Dios por medio de nuestro pecado. Dice Romanos 6, 22 y 23, la paga del pecado es la muerte, y así lo estipula. ¿Por qué? Porque aquel que no se entrega a Cristo, aquel que no sirve a Cristo, o sirve al mundo, o sirve al pecado, se aleja de Él y se aleja de la vida eterna, se aleja de la salvación que está en Cristo Jesús. Si bien es en esta cruz donde nosotros estábamos muertos en pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es esta acta de los decretos? Bueno, pues en esta muerte dolorosa, en esta muerte vergonzosa que sufrían los peores criminales, había un documento que le llamaban el acta de los decretos, que era clavada en la cruz. Y se citaba en ese documento, en esa acta de los decretos, las causas por las que ese criminal era sacrificado. Y sabes, lo único que se le pudo poner a Jesús en esa acta, lo recordarás muy bien: Jesucristo, Rey de los judíos. ¿Cuál era el acta que debía estar ahí? ¿Cuál era la causa por la que Jesús debía estar ahí? Por esa acta de los decretos que era mía y era tuya y era de todos nosotros. Jesucristo cargó con todos nuestros pecados ahí en la cruz. Y no solamente eso, en esa cruz Él pagó por ti y por mí. Dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál fue el triunfo de Jesús en la cruz? Que Él, siendo el Cordero Pascual, el Cordero sin mancha, el Cordero que no había cometido ningún pecado, estaba pagando por tu pecado y por el mío. Y esas potestades que te querían condenar a ti y a mí fueron exhibidas con la santidad de Jesús. Así es, esa acta de los decretos precisamente era anulada. Esa acta que era contraria a ti y a mí, la estaba anulando Cristo allí en la cruz. Pues bien, Jesús nos quiere ver sí convencido de pecado, sí alejados de una vida anterior cuando tú y yo venimos a sus pies. Y esa vida anterior es descrita versículos más adelante, Colosenses 3, versículos 5 al 7, dice: haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese conocimiento que viene de conocer a Dios, ese conocimiento de conocer a Cristo. Alejémonos de todas estas cosas que se describen en estos versículos. Esos son algunos pecados. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el que te condena? ¿Cuál es el que no podrás contar a nadie? Pues bien, el Espíritu Santo nos convence de ellos. Y quiero decirte que a pesar de esto, a pesar de su santidad, a pesar de que Él es santo, Él es perfecto, Él es eterno, Él es el único que podía ser entregado en la cruz por tus pecados y por los míos, por su santidad. Él decide a quienes atraer a nosotros, a quienes de nosotros atraer a Cristo. El Padre tiene la decisión de atraer a todos aquellos que han de pertenecer al cuerpo de Cristo. Quiero llevarte a Juan 6:44, el Evangelio de Juan, según San Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, son palabras de Cristo, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es así. Está en la voluntad de Dios que tú y yo pertenezcamos al cuerpo de Cristo, que tú y yo seamos cristianos, que tú y yo caminemos con Cristo y seamos convertidos a Cristo. Los judíos en Hechos 2, que acabamos de leer, en el llamado de Pedro, dice: se compungieron de corazón. Ese estar compungidos de corazón era precisamente estar convencidos de pecado, estar convencidos de que habían cometido pecado, de que habían ofendido a Dios y querían remediarlo. ¿Qué haremos? Era la pregunta. Y precisamente ese es el siguiente punto, el arrepentimiento. Les dice Pedro: arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Cuán importante es arrepentirse del pecado, cuán importante es, después de haber reconocido que estoy haciendo lo malo, es hacer lo contrario, hacer lo bueno. Eso es justo el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, una metanoia, una manera diferente de ver las cosas desde una nueva perspectiva, desde el punto de vista en que Dios lo vería. Justo eso es el arrepentimiento y a eso somos llamados. Dios mismo nos dice que si no te arrepientes perecerás, lo dice Lucas 13:3 y también el versículo 5, Lucas capítulo 13, versículo 3 y el versículo 5, si no te arrepientes, pereces, si no te arrepientes, falleces, si no te arrepientes, mueres. Si no hay arrepentimiento en ti, tu vida espiritual muere. Si dices que Dios está vivo y ya reconociste tu pecado, estás convencido de pecado, pero no hay arrepentimiento, no comienzas a hacer lo mismo, no hay una transformación de mente, a pesar de reconocer el pecado, no sabes reconocer lo bueno o lo contrario, o no sabes hacer lo bueno, entonces pereces, tu vida espiritual sin fruto perece. El arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Juan el Bautista lo requería de los recién convertidos, lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 8, arrepiéntanse y bautícense. Así les decía Juan el Bautista, les decía: vengan y hagan frutos de arrepentimiento al bautizarse, porque al bautizarse están reconociendo que están muriendo a su hombre viejo y están despertando a un nuevo hombre. Cristo mismo predicó sobre el arrepentimiento y lo podemos ver en Lucas capítulo 15 versículos 4 al 7. Esta parte quiero que me acompañes porque es importante. Lo habla acerca de la parábola de la oveja perdida y dice que hay un hombre que tenía 100 ovejas y pierde a una de ellas, deja las 99 por ir por aquella que se había perdido, y lo cita de esta manera. Vamos para allá, Lucas 15, 4 y 7. 4 al 7 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuán importante es el arrepentimiento. Gozoso lo carga sobre sus hombros a la oveja y está gozoso por haber recuperado aquella oveja perdida. Que Dios te encuentre haciendo el bien, haciendo frutos de arrepentimiento. Que Dios te encuentre como a esta oveja perdida, gozoso en la salvación. Pues bueno, debemos convertirnos a Cristo. El siguiente paso, debemos convertirnos a Cristo por medio de la fe. Y ya te decía yo, fe con esa convicción y certeza de lo que se espera, de que la promesa de la vida eterna está aquí en Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz, en que Él anuló el acta de los decretos. Y nuestro evangelio es así, nuestro evangelio es simple. Romanos 8:10, del 8 al 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto es lo que dice Romanos, pero tienes que confesarlo con tu boca, pero más importante, creerlo en tu corazón, porque ahí es donde está la mejor transformación, ahí está la mejor de tus conversiones, ahí es donde dejas de ser patito feo y te conviertes en cisne, cuando Dios te cambia ese corazón. Cuando decides aceptar a Cristo y que Cristo transforme tu corazón. Cuando decides creer en Cristo en tu corazón y confesarlo para salvación. La salvación es por gracia, sí, para que nadie se gloríe. Es un regalo inmerecido. Es algo que tú y yo no merecemos. Es más, tú y yo merecíamos estar en la cruz. Y la salvación es dada por gracia. La conversión también lo es. Que tú y yo seamos convertidos a Cristo también es un regalo de Dios, también es por gracia, es un regalo inmerecido, no ofrecido. No podemos ir de puerta en puerta ofreciendo a Cristo. Es algo que no se ofrece, no es que yo te lo pueda entregar a ti, es algo que se da, es un don que debes alcanzar por medio de la fe. Y si es alcanzable, ¿en qué te tienes que esforzar? En creer en tu corazón. Todos conocemos Juan 3:16 y creo que es uno de los versículos más conocidos por los evangelistas, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo interesante viene enseguida, versículos 17 y 18. Ese es lo primero. El versículo 16 es la entrega de Jesús en la cruz, es lo que Dios hizo por ti y por mí para que tú y yo seamos llamados cristianos, para que tú y yo alcancemos la vida eterna. Pero dice Jesús, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo en el versículo 17, sino para que el mundo sea salvo por él. Si Dios mismo condescendió a la altura de su creación para hacerse hombre por medio de su Hijo, para que tú y yo seamos salvos por medio de Él, para que tú y yo creamos, para que tú y yo podamos alcanzar la conversión por medio de la fe, no ofrecida, es gracia para que nadie se gloríe. El que cree no es condenado, dice el versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es como funciona la fe en tu conversión. Si tú crees en tu corazón, si tú crees que Jesucristo es Dios, si tú crees que Él está vivo y es real y lo confiesas con tu boca, estamos convirtiéndonos. ¿Qué haremos? Decían el pueblo judío al escuchar a Pedro. Eso es lo mismo que tú y yo nos debemos preguntar. ¿Qué haremos con toda la palabra que Dios te da todos los días? Con toda la palabra que tú puedes escudriñar, con los consejos que Dios te puede dar. Ese regalo que Dios nos da de manera inmerecida es conocer a Cristo, conocer a Dios. Dios obra a favor de nuestra conversión, es el quinto paso. Proveer. ¿De qué manera obra Dios a favor de nuestra conversión? Pues muy sencillo, hay cosas que incluso ya hizo. La primera es proveer la expiación. Si algo nos alejaba de Dios, es el pecado. Y Él te dice, yo ya lo hice en la cruz, yo ya entregué la vida de mi Hijo por ti, para que pague por tus pecados. Eso ya no te aleja de Dios.
Él provió el Cordero Pascual, Él provió la expiación para que tú y yo podamos entrar a su presencia. Eso es Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más hace Dios a favor de tu conversión? Pues bueno, te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es Espíritu Santo. Y con ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, viene el que tú creas, viene la fe y viene el derramamiento del Espíritu. Cuando tú decides creer y reconocerle, cuando decides convertirte a Cristo, decides aceptar a Cristo, decides que Cristo venga a visitarte, decides que el Espíritu Santo haga morada en ti, entonces estás siendo convertido. Nos hemos reconciliado. Lo más importante y la obra que Dios hace a favor de nuestra conversión es que nos ha reconciliado en la cruz. Tú y yo estábamos ajenos a Dios, tú y yo no buscábamos de Dios. Le amamos porque Él nos amó primero y su mayor amor está manifiesto en la cruz. Su mayor amor está manifiesto en la obra redentora de Cristo. Primera de Juan 1:9, la primera carta de Juan 1:9 dice que Jesús nos limpia de toda maldad, que la obra que hizo Dios nos limpia de toda maldad y que Él es grande para perdonar nuestros pecados, que Él perdona nuestros pecados en la cruz y nos limpia de toda maldad. Ese Dios que ha decidido perdonarte es el mismo Dios que envió a su Hijo en la cruz para ti, para que tú seas salvo por medio de la obra de Cristo. ¿Y cómo no pudiera perdonarte Dios si te ama? Si te ama con ese amor entrañable, un amor perfecto, mayor incluso que el de los padres. ¿Has visto a los padres? Tú puedes hacer lo que sea y tu papá no te va a dejar de amar, tu mamá no te va a dejar de amar. Pues este amor que Dios tiene para ti es mucho más grande. Cualquiera que sea tu obra, cualquiera que sea tu pecado, dice el Señor, yo he decidido perdonarlo. Y lo perdona de la siguiente manera, lo podemos encontrar en Miqueas 7:18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras inequidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que hace con tu maldad, eso es lo que hace con tu pecado. Dime si no te ama más profundamente que tu padre o tu madre carnal. Sí, tu madre y tu padre carnal están aquí en la tierra para demostrarte el amor de Dios, pero el amor de Dios es mucho más grande que el que tu padre carnal o tu madre carnal te pueden mostrar. Es mucho más grande, capaz de reconciliarse contigo, entregando lo que más amaba, a su Hijo. Pues bueno, esta conversión viene sobre todo, ya te decía yo, cuando tú decides creer en tu corazón, cuando Dios transforma tu corazón. Y es ahí donde Dios obra, es ahí donde Dios decide cambiarte. Vayamos a Ezequiel 11, 19 y 20, cómo no recordar estos versículos. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Les quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Qué palabras tan maravillosas. Esa es la transformación, esa es la conversión que Dios quiere hacer en ti. Te transforma primero desde lo más profundo, desde tu corazón, y luego hacia el exterior. Pues hasta aquí esta palabra que Dios me ha traído hasta tu casa, hasta ti, para que la conozcas, acerca de cómo convertirse a Cristo, acerca de los pasos que vamos viendo en la conversión a Cristo. Primero, lo cito nuevamente, si tú has pensado en presentar el Evangelio y no sabes cómo hacerlo, estas son las oraciones que tú debieras hacer. Primero, orar para que sepan que Dios existe. Segundo, que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Tercero, que haya arrepentimiento en ellos. Cuarto, que ese arrepentimiento rinda frutos de fe, que haya fe y que su fe nunca falte. Y quinto, que Dios obre a favor de su conversión para hacerlos
les renueve el corazón para toda buena obra. Pues bueno, hasta aquí el convertirse a Cristo. Espero que sea de utilidad, espero que lo puedas llevar a la práctica en tu vida, con tu familia, para compartirlo con aquellos que lo necesiten. Ya no seas más un patito. La conclusión de todo esto es: ¿podrías estar apartado de Dios? ¿Podrías ser una oveja extraviada? Deja de ser una oveja extraviada, vuelve al Señor. Conviértete a Cristo desde lo más profundo, conviértete a Cristo. Y convertirse es precisamente eso, dejar al viejo hombre, transformarte en algo nuevo, en una mejor versión de ti. Recordemos el cuento de Andersen del patito feo. Ese patito feo dejó de ser un patito feo para ser una mejor versión de sí mismo al convertirse en un cisne. Lo mismo debe pasar con nosotros. Dejamos nuestra antigua versión que nos alejaba de Dios para convertirnos en cristianos. Dios vino a mejorarte, Dios vino a transformarte, Dios quiere conocer una mejor versión de ti para que seas tú convertido a Cristo. Si tú ya llevas años en el cristianismo, esta palabra también es para ti, para que des frutos y frutos abundantes en Cristo Jesús, para que presentes el Evangelio y llores de este modo con estos 5 puntos que acabamos de ver por otras personas. Los repito para ti: 1, presentar a Cristo, creer que Dios existe. 2, estar convencidos de pecado. 3, que venga arrepentimiento. 4, fe para convertirse a Cristo. Y 5, que Dios obre a favor de nuestra conversión. Pues bueno, solamente déjame hacer una oración para despedirnos, para agradecer a Dios por esta palabra, para que pidamos al Señor que esta palabra que hoy se siembra en tu corazón pueda hacerse rema y que podamos ponerla por obra. Tanto tú como yo, tanto todos los que estamos escuchando, sea recibida esta palabra y rinda frutos. Acompáñame en oración ahí desde donde estás. Si puedes ponerte de pie, te lo voy a agradecer. Si puedes levantar tus manos, te lo voy a agradecer. Cuando 2 o más estamos reunidos en la presencia de Dios, Él está ahí. Cuando estamos reunidos en el nombre de Dios, Él está ahí en medio de nosotros. Lo creemos y hoy está aquí presente nuestro Señor en medio de nosotros, a través de estos medios de comunicación, en medio de nosotros. Ahí donde estás con tu familia compartiendo esta transmisión, en medio de nosotros. Aquí está nuestro Señor. Y si no quieres que nada te distraiga, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Dios, por esta palabra. Gracias, Señor Dios, porque tú nos quieres transformar, tú nos quieres convertir a Cristo, tú nos quieres llevar a más. Eres tú, Señor, quien ha traído esta palabra, Señor Dios, la recibimos en tu nombre y sabemos, Padre, que rendirán frutos porque eres tú quien la está sembrando en nuestro corazón, Padre. Eres tú, Señor Dios, quien ha traído esta palabra a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia, Señor Dios, para que pueda ser multiplicada en abundancia. Señor Dios, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestro ser, sabiendo, Padre, que eres tú quien lo convierte a Cristo, que eres tú, Señor Dios, quien nos lleva a la estatura del varón perfecto, para toda buena obra, para toda buena dádiva en Cristo Jesús, Padre. Admítenos a tu reino, Señor Dios, admítenos a ser útiles a tu reino, a tu obra, Señor Dios, que podamos ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos tuyos, embajadores de tu reino, que presentemos tu obra, tu voluntad, tu persona, tu Santo Espíritu a todos aquellos que no te conocen, Padre. Permite, Señor Dios, que esta palabra que ha sido escuchada por muchos sea multiplicada, Señor Dios, sea difundida para que alcance a todos aquellos que han de escucharla, Padre. Eres tú, Señor Dios, quien suma a todos aquellos que han de venir al cuerpo de Cristo. Gracias, Dios, porque tu obra es grande en nosotros, en nuestro corazón, porque tú nos llevas a transformación, a convertirnos a Cristo, Padre. Gracias, Dios, porque tú nos llevas a ser la mejor versión de nosotros mismos. Abandonamos todo pecado, abandonamos todo aquello que nos aleje de ti, renunciamos a ello, Padre, y nos entregamos a ti con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, Padre, para toda buena obra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para con los nuestros, para con nosotros. Gracias por todo lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermano. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Como siempre, escudriñalo todo, retén lo bueno y esperamos vernos pronto aquí en Valle. Dios te bendiga. Soy el hermano Dilberto. Un placer compartir contigo. Hasta luego.